noches. Entonces vamos a dar inicio a nuestra capacitación del día de hoy sobre planificación familiar, asesoría en anticoncepción desde un enfoque de derechos. Presentado por quien les habla, Lina Castaño, coordinadora asistencial. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la planificación familiar? El objetivo de la planificación familiar es brindar a las parejas en edad fértil información, educación sobre métodos necesarios para dar respuesta a sus derechos reproductivos y ampliar el abanico de opciones anticonceptivas apropiadas para sus necesidades y preferencias, así como contribuir a la disminución de la gestación no deseada. Doctoras, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Señora, si te escucha. Sí, señora. ¿Sí? ¿Sí se escucha bien o se escucha muy lejos? La plata, o sea, se tiene que decir, es que la plata... No, Se escucha bien. Listo. Bueno, sigamos. Sigamos. Ahí uno le dice, no necesariamente, no. La plata es la seguridad social. El 48 es la constitución política. El 48 es la constitución política. Listo. ¿Cómo se cumple este objetivo de brindar asesoría en anticoncepción a las parejas en edad fértil? Mediante la demanda inducida, mediante la eliminación de barreras de acceso, mediante el seguimiento de uso por parte de los servicios de salud y explicando detalladamente cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de una mujer, de una pareja. ¿Qué busca la planificación familiar? Fortalecer una oferta anticonceptiva y mejorar el acceso efectivo a la información y a los métodos modernos en un marco de equidad y ejercicio de derechos sexuales y reproductivos para hombres y mujeres. La planificación familiar es un valor agregado para la empresa que lo puede hacer a través del hospital. Entonces, la empresa de servicios públicos dice, voy a ofrecer... La planificación familiar requiere de actividades e intervenciones, procedimientos e intervenciones, los cuales son una consulta de primera vez de planificación familiar, la elección y suministro del método de planificación y la consulta de control o seguimiento de la planificación familiar. La norma dice que la consulta de planificación debe ser realizada por un médico o un enfermero profesional capacitado en planificación familiar. ¿Qué pasos se deben seguir durante la consulta? Primero, informar sobre los métodos disponibles sin excluir alguno, sus mecanismos de acción, ventajas, desventajas, riesgos, signos de alarmas y consecuencias del uso de cada uno de ellos. Se debe siempre evaluar el riesgo de infecciones de transmisión sexual e informar sobre la necesidad de usar siempre doble protección o método de barrera. ¿Qué pasos se deben seguir en la consulta? Responder a las necesidades y dudas del hombre, de la mujer o de la pareja en un lenguaje sencillo y apropiado. Este proceso debe realizarse de forma individual y además permite al profesional de salud asegurar que el usuario entienda todo lo que se le ha explicado sobre el método que desea elegir. Segundo paso. Realizar la anamnesis completa haciendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, incluir información sobre infecciones de transmisión sexual, citología, cervicovaginal, condiciones de salud, hábitos y usos de medicamentos. Muy importante toda la historia ginecológica de la mamá, de la persona que vaya, si es nulípara, si es multípara, si sufre algún tipo de enfermedad, ya que esto nos permite aplicar los criterios de elegibilidad en el momento de que la persona desee escoger el método anticonceptivo correcto. Se debe brindar apoyo para la elección del método, como les decía, aplicando los criterios de elegibilidad para iniciar el uso del anticonceptivo correcto.
De acuerdo a los hallazgos y teniendo en cuenta como guía los criterios de elegibilidad para iniciar anticoncepción y los procedimientos seleccionados para proveer métodos de planificación, se debe entregar pues el método seleccionado. La IPS debe proporcionar este método seleccionado independientemente del tipo de contrato con el que se cuente. Orientar, informar y educar al usuario sobre signos de alarma por los que debe consultar. En cumplimiento de las normas vigentes, informarán además anticipadamente al usuario sobre los riesgos, consecuencias de los procedimientos médicos o quirúrgicos, como en la inserción del dispositivo intrauterino, el IVU, porque este dispositivo intrauterino pues pueden presentarse algunas veces sangrado, puede presentarse además dolor pélvico, entonces se deben informar siempre a los pacientes sobre consecuencias o riesgos de los procedimientos. Obviamente tiene que hacer la inserción de un dispositivo intrauterino o la inserción del implante subdérmico, lo debe hacer personal entrenado que cuente con el certificado debidamente soportado. También busca prevenir las ITS, las infecciones de transmisión sexual, mediante el uso de condón o preservativo como método adicional o de barrera. Para el uso adecuado de los criterios de elegibilidad, la OMS ha reunido 4 categorías que permiten la elección y suministro del método de planificación. Se clasifican en categoría 1, que es que no existe ningún tipo de restricción para uso del método. Categoría 2, las ventajas de usar el método generalmente superan los riesgos teóricos o comprobados. Categoría 3, los riesgos teóricos o comprobados por lo general son mayores que las ventajas de usar el método. Y la categoría 4, que representa un riesgo inaceptable para la salud si se utiliza el método anticonceptivo. Recordar que estos criterios de elegibilidad tienen que ver mucho con las comorbilidades de base de la persona. Mujeres con trastornos de la coagulación tienen mayor riesgo con métodos anticonceptivos de barrera como el dispositivo intrauterino o DIU. Mujeres con desórdenes hormonales, con hipotiroidismo, también se debe tener un adecuado análisis sobre el tipo de método, ya que no pueden ser métodos hormonales. Generalmente estas mujeres pues tienen un trastorno a nivel de su sistema hormonal. Entonces hay que tener en cuenta estas categorías de los criterios de elegibilidad en el momento de asesorar a la persona sobre los métodos anticonceptivos a utilizar. Mujeres con trastornos como diabetes mellitus, también hay que tener mucho cuidado con estas mujeres en el momento de elegir su método anticonceptivo y realizar un estudio detallado sobre los riesgos teóricos o comprobados de utilizar el método en este tipo de patologías. Bueno, entonces, ¿cuál es el algoritmo o el flujograma de atención para anticoncepción? Primero, pues brindar la información, seguidamente realizar la anamnesis, un examen físico detallado que incluya pues toda la consulta de planificación, antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos si aplican, en hombres si de pronto tienen algún tipo de comorbilidad, algún tipo de patología de base. Luego, pues evaluar los criterios de elegibilidad, seguidamente la elección informada del método, luego la selección del método conjuntamente paciente profesional. No debemos imponer nuestro pensamiento ni nuestras ideas sobre la elección que quiera hacer el paciente. Siempre debemos respetar su posición y su, pues digámoslo así, su inclinación sobre el método que decidió. Sin embargo, se le debe informar sobre riesgos, desventajas y ventajas de este. Informar sobre mitos y realidades en la anticoncepción. Seguidamente, pues vamos a hacer la selección del método, ya pues que puede ser un método temporal o un método permanente. Permanente, pues ya sea quirúrgico, como lo es, pues hay que evaluar obviamente los riesgos quirúrgicos antes de, se debe firmar un consentimiento informado,
en el caso de la mujer, cuando si se va a hacer oclusión tubárica, se debe realizar un control, y en el caso del hombre, pues si se va a hacer la vasectomía, también se debe informar sobre riesgos, ventajas y desventajas de este método. Si se va a seleccionar un método temporal, como métodos hormonales, implante subdérmico, dispositivo intrauterino o método de barrera, pues como les digo, también para el implante, para la inserción del implante subdérmico o YADEL y del dispositivo intrauterino, también se deben realizar unos consentimientos informados, diligenciarlos y luego así realizar el suministro del método, la inserción del método. Para los métodos hormonales también se deben pues garantizar la entrega de estos métodos anovulatorios, ya sea medroxiprogesterona o levonorgestrel a la paciente. Anticoncepción de emergencia. ¿Cómo es el algoritmo de atención para anticoncepción de emergencia? Se produjo la relación sexual sin protección, entonces llega la paciente a recibir asesoría o consejería de planificación porque pues se siente inquieta porque tuvo una relación sin protección. Se debe informar sobre qué método utilizar y cuáles fueron los riesgos de realizar una relación sexual sin protección de barrera. Se debe informar sobre los diferentes tipos de ITS, valorar la paciente, prescribir el método de emergencia y darle recomendaciones y pues explicarle que el método de emergencia no es un método de planificación que se debe utilizar diariamente ni constantemente, ya que esto puede alterar el sistema hormonal también de la paciente. ¿Qué puntos claves debemos tener en cuenta para planificación familiar? Que se debe brindar prioridad de la atención a los adolescentes, ya que la disponibilidad de horario y la incompatibilidad con el horario de la unidad de salud o de la IPS prestadora de salud puede dificultar o impedir el acceso efectivo a la anticoncepción y sus ventajas, debido a que el personal adolescente pues muchas veces no se encuentra dispuesto en horas laborales para recibir este tipo de consejería. Enmarcar la consejería de anticoncepción dentro de derechos sexuales y reproductivos. Empodera al adolescente al ejercicio de sus derechos. La consejería e inicio de método en usuarias jóvenes o menores de 18 años no requiere que sus padres o tutores otorguen consentimiento para recibir la atención. Para el caso de menores de 14 que hayan iniciado relaciones sexuales, se brinda la atención, se inicia el método seleccionado y se activa la ruta de atención de violencia. En caso de estar sosteniendo relaciones con un menor de edad, se activa únicamente la ruta de protección. Es decir, si llega una niña menor de 14 años que haya iniciado vida sexual activa con una persona mayor de edad, se debe diligenciar la ficha y se debe activar ruta de violencia sexual, así sea consentida la relación sexual. Y si es con un menor de edad, solo la ruta de protección. Si la usuaria o adolescente desea, pues se debe estimular la presencia o participación de su pareja dentro de la consejería. Es muy importante evaluar el riesgo de infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA y aplicar las estrategias para reducirlo, ofrecer consejería en prueba VIH si es necesario y la paciente lo requiere. Enfocar la consejería en métodos anticonceptivos de fácil uso y con menos efectos secundarios en lo posible. Asesorar detenidamente acerca de los motivos reales de descontinuación del método por estos efectos no deseados. Se deben preferir métodos anticonceptivos discretos, eficaces y de larga duración. Recomendar siempre el uso del condón masculino o femenino según lo requiera. Como les dije, es un tema muy corto de abordar, sencillo. Muchas gracias a los asistentes. Se estará publicando en el canal de YouTube esta capacitación y les estaré también enviando el link para la evaluación. Muchas gracias a los asistentes, que tengan buena noche. Gracias, doctoras, buena noche. Buenas noches.